Buenas tardes, somos el grupo 43 de la teoría 2 y vamos a presentar el laboratorio virtual de introducción a la mecánica. En el laboratorio virtual se analiza el trabajo de una fuerza variable y su relación con el teorema del trabajo y la energía, utilizando integrales para calcular el trabajo a partir de datos de fuerza, posición y tiempo. Mi nombre es Marfelina Ciso Cárdenas y voy a hacer la pregunta 8 y la pregunta 9. Con respecto a la pregunta 8, ¿cuál de estas gráficas nos ayuda a calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento? La gráfica en realidad nos permite calcular directamente el trabajo de la fuerza. Durante todo el movimiento es la gráfica de fuerza versus posición, o sea, es decir, F en función de X. Recordando que el trabajo de una fuerza variable se define como la integral de la variable trabajo igual a la integral definida de x sub a hasta x sub b de f de x diferencial de x. Esto significa que el área de la curva de f de x representa el trabajo total realizado por la fuerza sobre el objeto entre las posiciones x sub a y x sub b. Por eso, cuando graficamos las fuerzas en el eje vertical y la posición en el eje horizontal, el área encerrada entre la curva y el eje x nos da directamente el valor. Con respecto a la pregunta 9, dice que observe la gráfica de la pregunta 4 versus cómo puedes identificar los intervalos en los que se realiza trabajo positivo o negativo, qué forma tiene la gráfica en estos casos. Bueno, en la pregunta 9 podemos identificar los intervalos donde se realiza el trabajo positivo y también o negativo, ¿no? Observando la gráfica de fuerza por velocidad en función del tiempo. Cuando el valor de fuerza por velocidad está por encima del eje horizontal, la fuerza y la velocidad tienen la misma dirección, por lo tanto el trabajo viene a ser positivo. En cambio, cuando la gráfica está por debajo del eje, la fuerza actúa en sentido contrario al movimiento, entonces el trabajo es negativo. La forma de la gráfica suele ser ondulada, como podemos observar, cruzando el eje horizontal, lo que muestra cómo la fuerza va alternando entre favorecer o oponerse al movimiento. Mi nombre es Jenner Barroso y voy a responder a la pregunta número 10 del cuestionario. El método más confiable considero que es el método número 3, el teorema de trabajo neto y energía cinética, dado que solo depende de una medición exacta de la masa y de las velocidades inicial y final del cuerpo. En comparación, el método 1 requería una medición constante de la fuerza con respecto a cada posición, por lo que los errores eran más fácilmente acumulables durante la integración, variando el resultado aunque manteniendo un aproximado. Algo similar ocurre con el segundo método, ya que este depende de la medición de la fuerza con respecto al tiempo, así como la velocidad respecto al tiempo, por lo que debe haber errores en la medición, estos se incrementarían durante la integración, al igual que en el caso anterior. Mi nombre es Arremo Casano Flores. Voy a responder la pregunta número 11 del cuestionario. El método 1 no se puede aplicarse directamente porque los datos del archivo están en función del tiempo y no del desplazamiento. Para usar este método se necesita la relación en función de x, ya que en el trabajo se obtiene integrado la fuerza respecto a la posición. Al no tener esa correspondencia directa, no se puede calcular el área debajo de la curva en función de x, por lo que este método no se aplica sin transformar los datos. Mi nombre es Ana Silvia Cuadra Salvatierra y voy a responder la pregunta 12. ¿Es de una estrategia para poder usar el método mencionado? ¿Cuál de los otros métodos estudiados funciona correctamente sin hacer ningún cambio? Para usar la integración directa, primero necesitamos expresar la fuerza como función, posición o tiempo. Si la fuerza es constante, el cálculo se simplifica. Si no, derivamos la fuerza de la aceleración u de otra variable conocida. Si no conocemos la fuerza a lo largo del recorrido, usar la integral directa es difícil. Sin embargo, el teorema del trabajo y la energía nos permite calcular el trabajo con solo la velocidad inicial y de final del objeto, funcionando en todos los casos sin necesidad de modificación. En conclusión, este laboratorio nos ha ayudado a representar datos a través de Python, calcular el trabajo mecánico, identificar qué es el trabajo positivo y negativo, identificar diferencias, ventajas y desventajas entre los métodos utilizados.